Bienvenidos a En Dos Continentes. Bueno, hoy vamos a hablar de un asunto que está en boca de todos, de un tema que lo tiene todo: terror, intriga y mucha, pero que muchísima especulación. Pero antes de introducirnos en esta cuestión, vamos con un pequeño apunte informativo. Donald ya ha llegado al gobierno, pero no es Donald Trump, sino Donald Tusk. Y es que Polonia ya tiene primer ministro. Pese a que las elecciones dieron como ganadora la formación liderada por el hombre que ostentaba el cargo, Mateusz Morawiecki, el Parlamento no le ha dado su confianza en favor de un Tusk que regresa al puesto que ya ocupó entre 2007 y 2014 y que vuelve a ocupar gracias a los votos conseguidos por el grupo que lidera, Coalición Cívica. Bien, hagamos la pregunta más estúpida del día de hoy. ¿Y cómo estaba el recién elegido primer ministro? Bien, pues triste. Lo que viene siendo triste no es que estuviera, precisamente. Estaré en deuda con todos aquellos que han creído en esta esperanza polaca nueva y maravillosa. Porque las últimas elecciones parlamentarias del día 15 de octubre supusieron una gran esperanza en Polonia. Esto es algo extraordinario. Que a partir de mañana podamos reparar el daño para que todos en Polonia, todos sin excepción, todos los ciudadanos polacos, se sientan realmente en casa. Sin ningún tipo de excepción, incluyendo a los votantes de los partidos opositores. Y os lo puedo prometer hoy. Gracias de nuevo, Polonia. Este es un día realmente maravilloso. Y tanto que lo es, Donald. Y tanto que lo es. Como regalo anticipado de Reyes, supongo que no estará mal para ti. Vale, hemos hablado de un hombre que va a gobernar. Vamos ahora con uno que podría haberlo estado buscando durante años. Dejémoslo claro. La lista de amigos de Vladimir Putin no es que sea demasiado larga, precisamente. De hecho, yo diría que es casi al contrario. Hay más gente a nivel internacional a la que el presidente de la Federación Rusa no termina de tragar que al contrario. Pero no se confundan. Si hay un tipo que cabrea especialmente a Putin, es este señor, Alexei Navalny. Sí, sabemos que la autoridad de Putin en Rusia está apenas cuestionada, pero si ese apenas tuviera cara, sería la de este tío. Navalny es el mayor opositor de Putin dentro de Rusia en los últimos años. Y lo cierto es que no sé cuánto le ha salido de bien ese propósito. En 2017, Navalny fue agredido al salir de su oficina y además fue rociado con un bonito desinfectante en los ojos de regalo. 2 años más tarde, al señor Navalny se le hincharon los párpados de forma inexplicable y con la misma incredulidad le aparecieron múltiples abscesos en su cuello, espalda, torso y codos. Navalny aseguró que esto en realidad tenía una explicación, que había sido envenenado. ¡Hala el otro! ¿Envenenado qué dice? No, hombre, son cosas de la vida. Sin embargo, en 2020 la cosa volvió a cambiar. Navalny fue envenenado por una toxina que se encontraba en su té, algo que le hizo reposar en Alemania. Afortunadamente se recuperó. Sin embargo, Navalny se enfrentaba a una interesante decisión. ¿Qué debía hacer? ¿Volver a Rusia o quedarse tranquilamente en Berlín? Bueno, optó por lo primero. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que le encarcelaron. Hay varias acusaciones al respecto. Unas señalan a que Navalny había cometido delitos de corrupción durante toda su carrera política. Otras aseguran que se debe a las supuestas relaciones de Navalny con organizaciones neonazis en actos como las marchas de Rusia. Y no sé por qué, pero a Rusia lo de los nazis como que no le termina de ir mucho. La cuestión es que fue sentenciado a 19 años de cárcel. Y ahí se encontraba. Hasta ahora. Porque ahora no sabemos dónde está. La portavoz de Navalny, Kira Yarmysh, escribió lo siguiente en su cuenta de X. Hoy, al igual que el viernes, los abogados intentaron llegar a IK-6 e IK-7, 2 colonias en la región de Vladimir en las que podría estar Alexei Navalny. Nos acaban de informar simultáneamente en ambas colonias que él no está allí. Todavía no sabemos dónde está Alexei. Sorpresa absoluta. Un tío que ha sido atacado, supuestamente envenenado y posteriormente envenenado con la más absoluta de las confirmaciones, decide volver a Rusia, donde le encarcelan. ¿Y qué? Desaparece. ¿Cómo puede haber ocurrido esto? Y ante esta pregunta quiero lanzar una cifra. 17.324. Sí. 17.324 son los kilómetros que separan a Rusia del país que más lejos está, de Argentina. Soy yo, el bueno de Navalny, voy corriendo si hace falta esta Argentina. El ¡viva la libertad, carajo! de Milei, en mi caso, iba a ser literal. Bye bye, señor Putin, nos vemos en otra vida. Pero no, Navalny decidió regresar a Rusia. ¿Por qué? Esto decía la CNN en 2020. Bueno, no creo que pueda disfrutar del privilegio de estar a salvo en Rusia, pero
Tengo que volver, porque no quiero que estos grupos de asesinos existan en Rusia. No quiero que Putin gobierne en Rusia. No quiero que sea el presidente. No quiero que sea el señor de Rusia, porque está matando a gente. Es la razón por la que el país se está degradando. Es la razón por la que la gente es tan pobre. Tenemos a 25 millones de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza y... todo este sistema de degradación, desafortunadamente para mí, incluye un sistema de asesinatos de personas. Y él es la razón por la que ocurre, así que quiero volver y tratar de cambiarlo. Bueno, cuestión de ideas y valores, entonces. No me gusta Putin y haré lo que haga falta para evitar que siga gobernando en Rusia. Bueno, desde luego el intento no parece que le haya salido muy bien. Sí, Navalny fue encarcelado, eso lo sabemos. Ahora bien, ¿dónde está? Nadie parece saberlo, ni los familiares de Navalny, ni sus abogados, ni sus representantes. Y Estados Unidos, quiero decir, si hay alguna nación que no sea Rusia o afines que sepa dónde está el opositor, es Estados Unidos. Pues no, al menos no en este caso. No tenemos ninguna información sobre su localización. Estamos profundamente preocupados por el bienestar del señor Navalny. Hemos comunicado al gobierno ruso que son responsables de lo que le ha ocurrido al señor Navalny mientras está en su custodia, y la comunidad internacional le señalará como responsables. Hemos pedido al gobierno ruso su liberación inmediata sin condiciones y que cesen su opresión continua hacia las voces independientes en Rusia, que están sujetas a un acoso e intimidación continuas por ejercer sus derechos humanos. Y continuaremos siguiendo los casos de todos los que han sido detenidos ilegalmente en Rusia. Bueno, si Estados Unidos no lo sabe, créanme que un servidor tampoco lo va a saber. Sí, desconocemos actualmente el paradero de Alexei Navalny, así que si no sabemos responder el dónde, intentemos contestar otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nadie sabe dónde está Navalny? Bien, el opositor debía comparecer en un juicio hace unos días, pero no se presentó al mismo. Tampoco ha podido comunicarse con sus abogados desde hace 6 días. ¿Por qué? Según las autoridades rusas, por una serie de fallos electrónicos y logísticos en las prisiones. Pero bueno, es lo que nos cuentan. No sería la primera vez que Rusia defiende su inocencia frente al mundo y resulta tener razón. Pero, solo por si acaso, profundicemos en la pregunta. ¿Por qué ha desaparecido Navalny ahora? Bueno, no sé si tendrá que ver, pero el otro día Vladimir Putin anunció esto. No voy a ocultar que muchas veces he tenido pensamientos diferentes, pero tienes razón. Es el momento de tomar la decisión. Me presentaré de nuevo a la presidencia de la Federación Rusa. Hace 6 días que Navalny, el tío que no quiere ver a Putin en el gobierno ni en pintura, el tío que más ganas tiene de sacarle del poder, el que es la mayor amenaza política de Putin, desaparece. Y hace 2 que Putin anuncia que se presenta a la reelección. ¡Qué casualidad! Y ojo que no he sido el único. La que debería ser mi homogénea en la CNN también tiene una teoría parecida. Y luego está la cuestión del por qué ahora. Algunos especulan que debido a que es la figura de la oposición más prominente, que mejor se expresa, más seguido y que más renombre tiene a nivel internacional y dentro de Rusia, el presidente Putin no lo quería por ahí ni que pudiera comunicarse después de anunciar que iba a buscar su 5ª legislatura. Y tampoco quería que Navalny hiciera los llamados spoilers, es decir, que estuviera por ahí diciendo a la gente por qué Putin es antidemocrático y ha desatado una guerra ilegal contra Ucrania, haciendo lo que siempre suele hacer. Si es que los periodistas somos malos, somos muy malos. A todos se nos ocurre lo mismo. Bueno, la coincidencia temporal es de esas que deja boquiabiertos incluso al más escéptico. En un intervalo de 6 días, Vladimir Putin anuncia su candidatura y su principal rival desaparece. ¿Por qué? Pues o porque las prisiones están peor que los cercanías en Madrid o por un movimiento político preciso. Ofrezcamos ambas posibilidades a una persona muy especial en este caso. No, no es Navalny, pero sí su hija, Dasha Navalnaya. No me trago por un solo segundo que haya algún tipo de problemas técnicos en la prisión. Son muchas las ocasiones en las que le han transferido o simplemente no querían que hablase porque cada vez que mi padre lo ha hecho suele denunciar la guerra o le dice a la gente que el régimen debe ser cuestionado. Putin acaba de anunciar que se va a presentar a la reelección en las siguientes elecciones y no quieren que mi padre se pronuncie contra eso. Bueno, es su hija. ¿Qué va a decir? Sin embargo, la cuestión es que
si lo que Putin pretende es eliminar a toda su oposición de cara a las elecciones de marzo del año que viene, puede que no le esté saliendo del todo bien. Dos eventos casi simultáneos están sucediendo en Rusia y no van precisamente a favor de Putin. La primera de todas es esta, la aparición de carteles en los que pone este mensaje: Rusia sin Putin. Pero atención, porque este Kinder tiene sorpresa. El cartel tiene un QR que al verlo en el móvil, si el señor quita su aplicación de fútbol, vamos a la página oficial de Alexei Navalny. ¿Quieren programa electoral? Pues toma programa electoral. Es decir, que todos aquellos que quieren un cambio de régimen y que sea Navalny quien dirija a Rusia a partir de 2024, se están moviendo, lo están haciendo dentro de Rusia y lo hacen de forma que no es difícil de ver precisamente. Pero ojo, que Navalny no es la única opción. Yekaterina Duntsova es una periodista y analista que ha decidido dar el salto a la política. Sí, no es precisamente el país en el que la lucha por el poder sea la más disputada posible. Y sí, hablamos de un país en el que nos encontramos con el caso de Navalny. Y aún así, ¿va Yekaterina y decide presentarse? Bien, el intento es curioso. Es la única candidata que es mujer en toda la carrera. No tiene ningún tipo de experiencia política. Se presenta en un país que intimida a más de uno y aún así sigue adelante. ¿Por qué? Estas son sus razones. Está claro que toda persona cuerda que decida dar el paso tendría miedo, pero el miedo no gana. Hay una meta y esto es importante para mí, el no engañar a esta gente que me escribe mostrándome su apoyo, que me llaman su esperanza. A pesar del sustancial apoyo con el que cuenta Putin, la gente está muy cansada de lo que está ocurriendo. Las familias que han perdido a sus padres, hermanos, maridos, sufren muchísimo. Esa es la versión de Yekaterina, y antes hemos oído a su hija, una hija que era la que hablaba y la que también decía que es precisamente su padre quien desde hace años necesita una atención médica que no ha recibido. Algo que hace preguntarnos incluso más, ¿por qué ha desaparecido? ¿Por qué? ¿Por qué justo ahora? Será algo que seguiremos de cerca. Y hablando de ahora y de Putin, el que está ahora en Estados Unidos para combatir contra el presidente de Rusia es Volodymyr Zelensky. Hablábamos de que los Reyes Magos se habían portado bien con Donald Tusk, por adelantado, al regalarle un puesto como primer ministro de Polonia. Pues bien, Zelensky busca lo mismo en Washington. El presidente de Ucrania sabe que esta visita es importante. El Congreso duda. Aunque el apoyo financiero a Israel por parte de Estados Unidos parece absoluto, con respecto a Ucrania no parecen tenerlo tan claro. Y es por eso que Zelensky está en la capital estadounidense, para tratar de recordar a los americanos quién para él es el verdadero enemigo. Si hay alguien que está inspirado por los asuntos por resolver en el Capitolio, es Putin y su tropa enfermiza. Ven cómo los sueños se derrumban, ven los retrasos o los escándalos y ven cómo la libertad cae, mientras los que la apoyan también lo hacen. Claro, pero es que ese caos existe. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, los republicanos aseguran que lo primero de lo que hay que hacerse cargo es de los problemas de su país, de Estados Unidos, y que luego Israel y Ucrania pueden venir después. El segundo es la utilización de ese dinero. Sí, se utilizará para la guerra, sin duda, pero ¿y qué pasa con los magnates ucranianos? Esa es la gran duda del senador J.D. Vance. Nos van a pedir reconstruir todo su país, todo después de aportar 100.000 o 200.000 millones de dólares en el conflicto militar. Hay otros 300.000 millones de dólares aparte para reconstruir el país y para sus jubilados. Tendremos que aportar casi $500 millones en toda la causa ucraniana. Y Steve, al mismo tiempo, tienes a gente en esta ciudad que dice que hay que hacer recortes en la seguridad social. Son gente que harían estos recortes para nuestros abuelos. ¿Para qué? ¿Para que los ministros de Zelensky se compren un yate más grande? Que me besen el culo, Steve. No va a ocurrir. Bueno, no sé si eso último les hará mucha gracia. Vale, esta es la situación. Sabemos muy poco con respecto a la desaparición de Alexei Navalny. Sabemos eso, que ha desaparecido. No sabemos dónde está. Y lo más importante, no sabemos el por qué. La teoría que más suena y que es más probable es que alguien haya metido mano. Que en 6 días Putin anuncie su candidatura electoral y su principal opositor desaparezca parece una coincidencia alocada. Y es que seamos sinceros, el argumento que esgrime Rusia sobre los fallos eléctricos tampoco parece el motivo más creíble, honestamente. Así que bueno, no nos queda otra que esperar para ver si la CNN está en lo cierto, si Rusia está en lo cierto y lo más importante, que Alexander Navalny
aparezca. Algo que seguiremos a partir del siguiente programa en Dos Continentes, en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en el Toro Televisión. Hasta entonces.